Felicidades. ¿Vale? Buenos días y gracias por asistir a la rueda de prensa convocada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Villarrobledo. Y en esta ocasión nos hemos venido aquí a la puerta del hospital, a una de ellas, para explicaros nuestra posición y lo que entendemos que está pasando con la sanidad a nivel regional y también a nivel local. En primer lugar, decir que se ponen las cosas muy difíciles desde la Administración a la hora de conocer cualquier dato sobre nuestro hospital y sobre todo. Nosotros hemos estado llamando a la consejería, a la delegación y a los diferentes hospitales de la provincia de Albacete y también de otras provincias para intentar conseguir que se nos dé datos, sobre todo económicos, referidos a los presupuestos de los hospitales para comparar los presupuestos de los diferentes hospitales, para conocer las plantillas y en definitiva para conocer la ratio que tienen los médicos en cada localidad. Bueno, pues esto ha sido imposible. Esto ha sido imposible, hay una falta de transparencia total. En muchos hospitales incluso te dicen que tienen los datos pero que no te los dan, y en la propia consejería te mandan a un portal de transparencia donde cuando consigues llegar a la pestaña pone que no existe la documentación. Entonces queremos denunciar también esa falta de transparencia y esa falta de datos, de unos datos que si son con dinero público no entendemos por qué no son públicos también. Pero claro, esto nos lleva a una conclusión, y es que esta transparencia lo que quiere tapar es la realidad de la situación de la sanidad en Castilla-La Mancha. Y lo que nos dice es que el problema de esta realidad es que no se apuesta por la sanidad pública en Castilla-La Mancha. El ejemplo lo tenemos en que, una vez aprobada la Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha, se reafirma, nos reafirmamos en que hay 0 euros para abrir la planta del hospital de Villarrobledo. Es curioso que delante de los medios de comunicación se ha abierto ya, no se sabe ni las veces, la ha abierto el señor Alberto González, el señor consejero, la ha abierto el señor Paje. Aquí todo el mundo abre la planta, pero lo que falta es el dinero y la voluntad política de hacerlo y de abrir la planta del hospital. Que la planta del hospital es un símbolo, es un síntoma de la enfermedad que estamos viendo que aumenta o que se mantiene la enfermedad de Cospedal con el gobierno de Paje, que es la consolidación de los recortes, no solo en sanidad, sino también en educación, como ya hemos denunciado en otras ruedas de prensa. ¿Cuál es la enfermedad? Pues la enfermedad es la privatización, que sigue habiendo un flujo constante de dinero público hacia lo privado. Y esto es lo que hay que frenar si queremos tener una sanidad pública y de calidad. ¿Qué representa el cierre de la planta? Pues representa la falta de personal a todos los niveles, no solo a nivel médico, sino también a nivel de enfermeras, de ATS y de toda una serie de servicios que no se acaban de cubrir. Pero además vemos que no solo existe falta de médicos, sino que hay una precarización laboral. Médicos que tienen que hacer muchas guardias, lo que les lleva a no poder pasar consulta o a que haya menos operaciones, a que las consultas también en este caso estén sobredimensionadas de pacientes, lo que lleva a los médicos a tener que reducir el tiempo que le dedica a cada paciente, o otra cosa que se está dando es a no reducirlo a costa de trabajar más horas incluso de lo que viene recogido en el convenio. Esto es un problema fundamental, que lo que nos dice es pues precisamente eso, que siguen las privatizaciones. ¿En qué nos basamos para decir que siguen las privatizaciones? Pues en que siguen las derivaciones. Uno de los elementos fundamentales de esta privatización encubierta es las derivaciones. No solo de las operaciones, que tenemos que decir que, claro, aquí en verano se produce todavía una vuelta de tuerca más, en tanto que los médicos se cogen vacaciones, en este caso los quirófanos trabajan menos, pero ¿qué pasa? Que se sigue llamando a la gente y se sigue llevando ese dinero a lo privado, a las operaciones privadas, a las clínicas privadas, en vez de contratar a médicos para lo público y mejorar las condiciones de los médicos que ya hay, pues lo que se hace es utilizar lo privado, manteniéndose el flujo constante de dinero de lo público a lo privado, con ese beneficio empresarial y esa precarización de lo público. Pero no solo en las operaciones, también es importante las derivaciones en las pruebas diagnósticas. Aquí se habla mucho aquí se está hablando mucho de que se va a traer una resonancia, pero ya estamos viendo cómo, a pesar de que en algunas ocasiones, como por ejemplo en el de las mamografías, existen los medios técnicos, no se dota de personal, no hay los medios humanos suficientes para realizar estas pruebas. Tenemos el aparato de mamografías, o tenemos la máquina, o tenemos ciertas máquinas, y sin embargo se deriva a la gente a un camión de una clínica privada que la ponemos en la puerta del centro.
Eso es totalmente irregular y totalmente inapropiado cuando pagamos unos impuestos y cuando creo que tenemos un hospital que puede dar esa solución a estas necesidades. Por lo tanto, queremos también desde aquí lanzar la pregunta de si se está anunciando por parte del consejero, por parte de Paje, por parte del señor Alberto González, que se va a licitar la mamografía, que tampoco, la resonancia, que tampoco se han tirado así muy de golpe porque lo llevan anunciando un año y la licitación parece ser que va a ser a final de este año para comprarla el año que viene. Cuanto más cerca de las elecciones parece que mejor. Pero vamos a ver si por fin viene ese aparato, que también hay que decir que somos el único hospital comarcal de Castilla-La Mancha que no tiene una resonancia. Que eso también parece ser que se les pasa por alto. Que aquí hemos apoyado mucho el Partido Socialista Villarrobledo, pero resulta que aquí en Villarrobledo no tenemos resonancia. Vamos a ver si eso se consolida. Al final y en resumen lo que tenemos que decir es que claramente el gobierno de Castilla-La Mancha no apuesta por la sanidad pública. Estamos viendo casos como el Hospitalito, donde tampoco hay previsión en Toledo de abrirlo público, donde la licitación de ese hospital de Toledo ya directamente el hospital este que estaba paralizado se reactiva pero sacándolo privado, y vemos que al final todos son brindis al sol. En los actos de homenaje del hospital se prometieron muchas cosas que no vemos que se resuelvan, y en definitiva, como he dicho anteriormente, que no se apuesta por lo público. A esto se une lo que he comentado al principio, que es la falta total de transparencia con los ciudadanos, no solo con los políticos, con los ciudadanos. Cada vez que pedimos información, esto parece la Gestapo. Aquí te piden la documentación, que para qué quién eres, que para qué quieres la documentación, que mandes por mail tus datos personales y que ya se valorará si te la mandan o no. Eso es totalmente irregular en una administración pública y una administración que tiene que ser lo más transparente, en tanto que el dinero que gasta va a unos servicios o no, que tiene que ser todo público. El dinero es público y los servicios son públicos, por lo tanto la información debe ser pública. Al final, lo más importante de esto y lo más lamentable es que la no inversión en el hospital de Villarrobledo, la no apertura de la planta, la no consolidación de las plantillas, supone una merma en los derechos de los ciudadanos de Villarrobledo. Supone que nosotros tengamos menos derechos que en otros sitios. Supone que no tengamos derecho a que se pierda el derecho a que te atiendan en tu hospital porque te derivan a otros sitios, a Albacete, a Cuenca, incluso yo creo que se va a derivar gente a Almansa. Esto es totalmente irregular. Esto es una pérdida de derechos flagrante que se tenía que frenar por parte del Ejecutivo regional, pero que creemos que el Ejecutivo local debería, ahora que están con Paje, pues que se hagan fotos con Paje, pidiéndole que abra de una vez la planta del hospital y pidiéndole esos fondos. Pues no entiendo por qué tenemos que tener los ciudadanos de Villarrobledo menos derechos si pagamos los impuestos como todo el mundo. Y hasta aquí, si tenéis alguna pregunta. Yo sí, me gustaría saber si conoce Izquierda Unida la campaña de recogida de firmas que se está llevando a cabo para que el servicio de diálisis se implante en Villarrobledo, la preocupación que existe sobre todo en los enfermos con esa campaña. Claro, sí la conocemos, de hecho el otro día yo la firmé, la petición, y esto es otro síntoma más de la falta de apuesta por seguir ampliando la cartera de servicios, pero ya no ampliándola en ese sentido, que no había, sino recuperar lo que había y empezar a trabajar desde ahí. Sí que se hizo con el hospital de día y entendemos que hay que seguir avanzando también en esta situación. Es un problema que estas personas, cuando se les hace la diálisis, tengan que ir al Albacete, porque lo que supone ya no solo el propio tratamiento, sino los viajes para la salud física, porque yo, por ejemplo, he tenido algún familiar que lo ha necesitado la diálisis, por desgracia, y al final tanto viaje y tanto cansancio lo que te lleva es a aportar de alguna manera el bienestar físico, y al final eso redunda negativamente para la salud. Por lo tanto, sí que la conocemos y es un síntoma más de que no hay una preocupación directa por apostar por mejorar el hospital de Villarrobledo y, en definitiva, a lo que veníamos antes, a dar un servicio que tiene que ver con un derecho de los ciudadanos de Villarrobledo, que no se está pidiendo nada excepcional, se está pidiendo el derecho a la sanidad y el derecho a la salud que tenemos los ciudadanos, y sobre todo porque pagamos nuestros impuestos y porque es un derecho fundamental.